Bueno, bienvenidos a este tutorial de estadísticas en planillas de cálculo. Asumimos que para este tutorial tenemos claro qué es y para qué sirve el promedio y qué es y para qué sirve el desvío estándar. Lo que vamos a ver en este tutorial es cómo podemos utilizar esta herramienta de promedio y desvío estándar para hallar dentro de una muestra o población grupos más homogéneos. Entonces veamos, dado este ejemplo que tengo acá, en donde se han tomado 100 observaciones, digamos ahí, 100 datos de una población, asumimos que esto es un censo, que se ha tomado toda la población, que se ha medido a toda la población, se ha preguntado a qué sexo pertenecen, cuánto pesan y cuál es la altura. Entonces luego sacamos el promedio del peso. El promedio del peso es de 67 kilos con 67 y el desvío estándar es de 5 kilos con 84. Recordemos que obviamente el promedio de los pesos está en la misma unidad que la unidad original, o sea, si estos kilos, y el desvío estándar también está en la misma unidad que la variable original, o sea que 5,84 también son kilos. Entonces podemos decir que el promedio de esta población es de 67 kilos con 67 y tiene un desvío estándar de 5,84. ¿Eso qué significa? Que más o menos 5 kilos con 84 es el estándar de peso de esta población. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir entonces? Que del promedio, o sea, de este valor menos este valor, este sería el valor inferior estándar y este valor más este valor sería el valor superior estándar. O sea que los valores estándar de peso de esta población se mueven entre 61,82 y 73,51. Entonces acá le ponemos mínimo y este sería el máximo. Bueno, ¿qué es lo que quiero explicar en este tutorial? Siempre que hacemos observaciones, vamos a tomar un grupo de población o vamos a tomar la población completa y vamos a querer hacer deducciones, pero muchas veces luego de hacer las observaciones podemos notar que existen grupos más homogéneos dentro de la observación que realizamos. Ejemplo, si yo quiero hacer un estudio para saber cuáles son los pesos de todos los mamíferos del planeta, seguramente acá voy a tener valores que van desde el peso del elefante hasta valores que van desde el peso de un perrito chihuahua. O sea que el promedio, no sé cuánto me dará, pero me dará cualquier cosa, y un desvío estándar también súper amplio. ¿Por qué? Porque voy a tener en el medio de un montón de valores. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy tomando, voy dividiendo en subgrupos de animales, hembra, macho, voy dividiendo entre cachorros y adultos, etcétera, etcétera, para ir estudiando las características, los promedios específicos de cada grupo o de cada segmento de animales que yo estudie. Y eso lo vamos a comprobar utilizando el promedio y el desvío estándar en este ejemplo. Acá estamos viendo que esto que acabamos de calcular corresponde a la observación total, en donde mezclamos sexo 0 y sexo 1, o sea, masculino y femenino, y todo esto me da el promedio de masculinos y femeninos. Vamos a entonces ahora ordenar por sexo y vamos a verificar
cómo al dividir los valores que nosotros tenemos entre masculino y femenino vamos a lograr obtener grupos más homogéneos. Por ahora no dice nada más ordené. Arriba me quedaron los sexos en 0 y abajo tengo los sexos en 1. ¿Correcto? Entonces, este promedio sigue siendo promedio de todo mezclado con el desvío estándar de todo mezclado. Y esto es lo mismo, el mínimo y el máximo esperado estándar de esta población. Pero veamos ahora, si yo hago igual promedio y calculo el promedio solamente de los sexos 0, digamos, femenino, por decirlo, por decir una cosa, y luego calculo el desvío estándar poblacional de esos mismos valores, de todos los que son sexo 1, sexo 0, perdón, ya puedo observar que tengo, este es el promedio del peso, este es el desvío estándar. Bien. Ahora me dio promedio 70 y desvío estándar 4,97. El promedio de los sexos femenino es 70 y el desvío estándar es de 4,97. Ahora voy a hacer lo mismo con el promedio peso 1, o sea, supongamos que el 1 son los masculinos, y hago igual promedio y desvío estándar, que se calcula poniendo desvío estándar poblacional, porque estoy asumiendo que esto es toda la población que estoy analizando. ¿Está bien? ¿Y qué me dio? Me dio 5,02. Entonces comparo lo que tenía antes de lo que tengo ahora. A ver, veamos. El promedio total, el promedio de toda la población es de 67, cuando el promedio de los que son sexo 0 es 70 y el promedio de los que son sexo 1 es 64. ¿Bien? Entonces 67 el promedio total, el promedio de los sexo 0 es 70 y el promedio de los sexo 1 es 64. Probablemente el sexo 0 signifique masculino, que son más pesados, y el sexo 1 significa femenino, que son más livianitos. Y observamos que el desvío estándar se reduce. ¿Por qué? Porque una vez que yo encuentro grupos más homogéneos, el desvío estándar se reduce. Justamente el desvío estándar es el parámetro que me dice cuán homogénea es la muestra o el subgrupo al cual yo le estoy calculando el desvío estándar. El desvío estándar de toda la población observada es 5,84, mientras que el desvío estándar de los de sexo 0 es 4,97, o sea, es menor. Y análogo sucede con lo otro. Acá tenemos un promedio de 64,
con un desvío estándar menor que este, o sea, que yo tengo una mayor precisión de este promedio, o sea, tengo un promedio que es más representativo a este grupo, a este subgrupo, este segmento que yo realicé. Para eso entonces me sirve calcular el desvío estándar. O sea, yo tengo una población, una muestra muy grande, y luego a través de variables que se podría decir que son transversales, como el sexo, como la edad, podría ser, o cualquier otra que sea transversal a peso y altura, o sea que la cruce, que no tenga que ver con eso, yo catalogo. Entonces hallo grupos que son más homogéneos dentro de una observación que es más grande. Esto me sirve para poder estudiarla de manera independiente. Bueno, espero que haya servido. Nos vemos la próxima.